días, amigos de Foro de Opinión. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de Teleradio América. Y es que son las 9 de la mañana y como siempre, usted no olvida sintonizarnos. Agradecidos de Papá Dios porque nos permite vivir un día más. Hoy miércoles, ombligo de la semana, el cuerpo se está preparando y los muchachos de producción están contando, ¿verdad?, hacia atrás los días que faltan para el doble sueldo. Parece que mucha gente está esperando diciembre a propósito de que está terminando el mes de septiembre, es decir, que estamos entrando al último trimestre del año. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos. Me hago acompañar hoy, como siempre, no de dos caballeros, sino de uno, que él es Claudio Montero, desde las Matas de Farfán. Buenos días, Claudio. Buenos días, Yaniris. Buenos días, amigos televidentes de su programa Foro de Opinión. Legendario municipio de las Matas de Farfán, qué bueno recordármelo siempre. Yaniris, decir que hoy es Día del Biólogo. Vamos a felicitar a todos los profesionales de la biología a nivel nacional. Hoy también, desde ayer, se conmemoran los 60 aniversarios del cristianismo católico. Está de celebración la Iglesia Católica. Por ende, se conmemoró un aniversario más del Día de la Biblia. En el día de ayer se nos había pasado. Día de la rabia. ¡Wow! Están todos los especialistas del país externando diversas opiniones en relación al señalamiento de este día que se ha adjudicado a la rabia, más con esa experiencia que dejó esa pandemia del COVID. Así es, después de ustedes haber escuchado esas efemérides por parte de nuestro compañero Claudio, debemos pasar con las informaciones de interés nacional, o más bien la actualidad. Fíjense, señores, que ayer pues hubo una situación en la Cámara de Diputados, ya que, vamos a ver si producción por favor me ayuda y me empieza a colocar las imágenes de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, cuando una diputada de mi provincia, San Cristóbal, que de verdad yo no recordaba que era diputada de San Cristóbal porque pocas veces ha tomado un turno en la Cámara de Diputados, pero esta se pronunció ayer, mírela, ella es Sidenia Doñé. Ella se pronunció en la Cámara de Diputados diciendo que la habían echado a ella y a todos los diputados miembros de la Comisión de Educación de esa Cámara Baja, del despacho del ministro de Educación, Ángel Hernández, que el mismo ministro los había echado de allí, lo que provocó, por la forma en la que ella explicaba que fueron tratados los diputados en el despacho del ministro, pues una reacción del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que lo que hizo fue invitar a los diputados a que en vez de visitar a los funcionarios en sus oficinas, pues decidan invitarlos al Congreso, o más bien a la Cámara Baja. Creo que Pacheco, al no conocer, presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al no conocer todas las versiones, o más bien las dos versiones, los dos sonidos de las campanas, como dicen, se limitó a emitir una opinión simplemente con lo que le dijeron los diputados. Los diputados bien dijeron que el ministro dijo que las reglas dentro de su despacho las ponía él. Luego entonces emitió un comunicado, luego del pronunciamiento de esos diputados y de Alfredo Pacheco. Entonces el Ministerio de Educación emitió un comunicado de prensa en el que trataba de aclarar la situación, y entonces se empezó a arrojar luz de qué fue realmente lo que ocurrió allí. Pues se habría filtrado un video, vemos ahí un video en el que el ministro de Educación pues recibe a estos diputados de la República, y él parece que no le gustó que ellos fueran cuando solicitaron una visita de cortesía, una cita para conversar o dialogar acerca de diferentes temas de educación. Él lo que le preocupó, o más bien le molestó, es que se tratara de la visita de una comisión de la Cámara de Diputados que no se le habría informado,
Estado y que llegaran con cámaras y con periodistas. Esto fue lo que explicó el mismo Ministerio de Educación y dice que el ministro nunca los echó, sino que él le dijo que tenían que seguir el protocolo del Ministerio de Educación y que no podían estar las cámaras porque era una visita de cortesía, más no bien estaban preparados para una sesión, ¿verdad?, con los de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Quiero emitir mi humilde opinión respecto a este tema, diciendo que tanto tienen razón los diputados como también tienen razón el ministro. Voy a empezar por la razón que pudieran tener los diputados. Bueno, los diputados solicitaron una cita que me imagino que debió hacerse desde la comisión, es decir, la secretaria asignada a la Comisión de Educación debió hacer una cita al Ministerio de Educación diciéndole que iba esta comisión a visitar el ministro. Si no fue así, entonces pierden la razón. Entonces, posterior a esto, a su llegada, ellos deben entender que están en el despacho de un ministro y que por tanto, cuando usted va a la casa de una persona, usted se comporta de una forma distinta a como usted lo hace en su casa, porque usted sabe que en ese momento y en ese lugar las reglas la pone esa persona. Pero digo que tienen razón los diputados cuando ellos le dicen molestos, le hacen saber al ministro de Educación que ellos son el primer poder del Estado, y es verdad. Y también tienen razón porque no es cierto lo que ha dicho el ministro de que Educación está en un poder independiente. No, no está independiente, porque a nosotros nos han enseñado, y esa es la ley de la vida, que si una persona tiene la potestad de evaluar lo que nosotros hacemos, inmediatamente es nuestro jefe. Yo ayer emitía un tuit donde decía que no se le puede olvidar, no solo al ministro de Educación, sino a ningún ministro, que los legisladores están para fiscalizar. Ahora, ¿por qué tiene razón el ministro de Educación al actuar de esta manera? Y creo que su postura fue la que había tomado cualquier persona ante esta situación que se le presentó y que me imagino que fue bastante incómoda, no solo para los diputados, sino también para él. Tiene razón, porque los diputados no se explicaron a qué iban allí. Entonces se supone que cuando usted va a recibir una visita en su casa, que es para muchos días, usted se prepara de manera distinta para recibirlo, así es solamente un día. O si la persona le dice que va a almorzar, usted prepara un almuerzo, pero si es a desayunar, usted prepara un desayuno, no es lo mismo. Entonces, cuando el ministro le dice, vamos a seguir el protocolo, está en lo correcto, porque debe ser lo que está contemplado en el Ministerio de Educación para las visitas de cortesía. Porque imagínese usted el momento en el que se vivió allí, cuando ellos dicen que lo echaron, pero yo lo que escuché a voz de los mismos diputados fue cuando uno de ellos, el que encabeza la comisión, dijo, pues nos vamos de aquí. Y el ministro le dijo, pues está bien, estoy de acuerdo con que ustedes se vayan. Porque, señores, lo que está ocurriendo es que los diputados desconocen los escenarios en los que ellos deben actuar de esta forma. Por ejemplo, si lo hubiesen invitado al Congreso Nacional, específicamente a la Cámara de Diputados, como el mismo Alfredo Pacheco, presidente de ese órgano, se refirió, entonces sí, ahí se hace bajo el esquema de la Cámara de Diputados ante la interpelación o el cuestionamiento que pueden hacer los diputados a cualquier ministro, no solo al de Educación. Pero en ese momento, si usted quiere cuestionar o quiere imponer su poder, tiene que saber que no es el lugar. A veces los diputados desconocen incluso cómo deben actuar en ciertas situaciones, pero no digo yo, porque me quedé completamente sorprendida al estar viendo algunas de las incidencias en la Cámara de Diputados que siempre acostumbro a ver para saber cómo anda el ámbito de democracia de este país, porque se supone que es ahí donde está la mayor expresión de democracia, y wow, me sorprendo de haber escuchado la voz de una diputada de mi provincia que nunca antes le había escuchado yo, aunque se haya pronunciado, pero no la había escuchado yo hablar en la Cámara de Diputados, ni siquiera para ella tratar de defender a sus representados.
Me parece que se creó todo un escenario de chismes. Esto no debió generar tanto escándalo en nuestro país, ya que a pesar de que se trata del Ministerio de Educación, un ministerio muy importante, hay muchos problemas que atañen a ese ministerio, más que el berrinche que hagan unos cuantos diputados. El problema es que hay una falta de conocimiento en el protocolo administrativo institucional, y bien como usted lo señala, el legislador también debe ser el primer conocedor de estos pasos. Las primeras informaciones que ofreciera ayer posterior a ese incidente, el señor ministro de Educación daba cuenta que ciertamente había pautado un recibimiento, pero de un legislador que es miembro de la Comisión Educativa de la Cámara de Diputados. No tengo a mano ahora el nombre del legislador, pero ocurre que este se presentó a su despacho, al cual le abrieron las puertas. Ahora, al iniciar la conversación, él le habría solicitado al señor ministro Ángel Hernández que iban a participar otros legisladores, al menos 3 más, de acuerdo a la información que ofreciera ayer en la tarde el ministro de Educación, de este incidente que ha llamado bastante la atención porque se registra entre representantes de 2 instituciones primarias del Estado Dominicano. Se está hablando del Ministerio de Educación y de representantes de las cámaras legislativas, uno de los principales poderes del Estado Dominicano. Y es lamentable porque el legislador debe ser uno de los primeros en conocer el protocolo de las cosas. Usted no puede presentarse a un despacho que precisamente tiene tanto que hacer en estos momentos para el inicio escolar, a tratar de llevar un grupo de legisladores como si se va a tratar de una asamblea legislativa, lo que va a ocurrir allí, de lo que no estaba pautado. Y eso fue una de las cosas que, de acuerdo a las informaciones del ministro Hernández, daba cuenta de que por qué varios diputados, si se trató de una cita de un solo diputado que iría a ser recibido en la mañana de ayer, pero más que esto, con un conjunto, un equipo de miembros de la prensa, como si se tratara, repito, de una sesión que se iba a celebrar allí, lo que no estaba contemplado. De manera que ahí fue que ocurrieron los enfrentamientos verbales, por lo que el legislador en cuestión encabezaba la comisión, le respondió al ministro que entonces ellos se retirarían, a lo que era se dio, porque si no estaba preparado para recibir esa alta delegación legislativa, pues no podría darle paso. De manera que es una situación lamentable que haya ocurrido, y es bueno que, para concluir, que estas cosas no se repitan de nuevo y que los representantes de las instituciones del gobierno entiendan que deben estar siempre o actuar con más coordinación y más cuidado, porque no es posible. Ayer ese enfrentamiento, si se quiere, me llegó a la mente de una vez lo que ocurrió en el asunto con el defensor del pueblo y el asunto allá de la coronela aquella. De una vez me llegó a la mente esto, y soy de lo que cree que se está buscando como cierta congestura en la administración pública, y de eso tienen que estar bien activos los representantes del gobierno. No se está jugando con algodón, se está jugando hasta, si se quiere, al extremo de un proceso político que se avecina, de la que todo el mundo tiene apetencias. Y podría haber algún sector, no importa, posiblemente institucional, que esté por crear ciertos malestares a nivel de la administración pública.
Eso es lo que yo puedo apreciar. ¿Usted cree que alguien quiere crear situaciones? Sí, todas esas son situaciones desagradables que al propio país no le conviene. Pero pudo haber sido algo espontáneo. Yo creo que fue algo espontáneo. No creo que fue algo espontáneo. ¿Por qué si se trató de una cita a un legislador, que no es lo mismo aparecerse 4 legisladores? Pero de la comisión. Un equipo de prensa. ¿Cuál es la necesidad? No, porque quizás hubo un error por parte de quien hizo la cita. Bueno. Vuelvo y repito, es que para todo existe un protocolo a seguir. ¿Qué es el protocolo? Bueno, todos esos pasos que usted tiene que dar para llegar a la realización. Vamos a esperar que todo haya sido un error y que todas las cosas queden subsanadas al día de hoy y puedan reunirse incluso, puedan reencontrarse de nuevo. No, porque y hacer el diálogo que tuvo pautado. No, es que ha sido bastante claro el presidente de la Cámara de Diputados al decir que la próxima vez va a ser la visita del ministro a la Cámara de Diputados, que ahora me imagino que tendría un poco de miedo y un poco de temor. No tiene por qué tener miedo, Yaniris, podría ser. Cámara de Diputados, por lo que se pueden podría ser, podrían citarlo allá. Se le puede aplicar el protocolo de ellos, porque saben ustedes que cuando un ministro o cualquier director de institución pública que maneja la cosa pública asiste por una invitación formal por parte de la Cámara de Diputados desde la presidencia a dar explicaciones, ustedes saben que eso se llama interpelación, aunque le quieran decir otro nombre. ¿Por qué? Porque tiene que ir preparado para contestar cualquiera de las interrogantes que tengan los diputados, que son primero quienes aprueban el presupuesto y segundo quienes están llamados a fiscalizar cualquier órgano, cualquier institución del Estado. Precisamente por esto, si usted pautó un recibimiento a una persona, a recibir una persona, no puede aparecerse con un conjunto de 3, 4, 5, 7, sabrá Dios 9 con el equipo de prensa. ¿Qué es lo que vamos a tratar allí? Es un fórum. No, eso no es un fórum público. Usted pautó una entrevista con un ministro que en estos momentos está imbuido en un año escolar que apenas ni comienza en la mayoría de las escuelas públicas. Contribuyan legisladores, de manera que sin quitarle el mérito a esos representantes legislativos, debieron manejarse mejor con el actual ministro de Educación. Y en lo adelante, si es necesario, no solamente al ministro de Educación, a cualquier funcionario, la propia Constitución le da esa facultad a las cámaras legislativas de citar allí a una posible hasta interpelación, que es lo que más se estila en estos casos, a cualquier funcionario. Bueno, a lo que sí deberían estar prestando atención, cambiando de tema, pero continuando en el tema legislativo, valga la redundancia, es a la ley electoral o a las leyes que tienen que ver con el tema electoral, tanto la ley de partidos y agrupaciones políticas como la ley de régimen electoral, a lo cual he estado pidiendo el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, a que le presten atención los legisladores y que pueda ser sometida a un proceso de reforma o modificación. Leyes que, insisto, son bastante jóvenes, una aprobada en el 2018 y la otra en el 2019, y que ya entonces nosotros los dominicanos nos vemos sumergidos ante una petición casi llorosa del presidente de la Junta Central Electoral, que dice que es inaplicable para las próximas elecciones del año 2024. No sé si los legisladores que aprobaron del periodo pasado, que aprobaron estos proyectos de ley que se convirtieron más adelante en leyes y que fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo entonces, no sé si ellos estaban haciéndose una chacabana o un traje a su medida, que ahora el mismo presidente de la Junta Central Electoral dice que es inaplicable. Lo cierto es que se estuvo conociendo en el CES, en el Consejo Económico y Social,
se estuvo conociendo esta reforma dentro de las reformas que sometió el Poder Ejecutivo el presidente Luis Abinader, pues entonces ya ellos entregaron al presidente de la Cámara de Diputados lo que pudiera ser sus señalamientos o los acuerdos a los que se llegó allí. Ojalá y los partidos políticos puedan entender que es importante que tengamos leyes que puedan velar por el fortalecimiento de la democracia y que siempre se preserve la decisión popular, la decisión del pueblo dominicano por encima de cualquier cosa. Ahora bien, yo quiero que sepan, si en la República Dominicana nosotros continuamos teniendo legisladores que sigan, óiganme bien, que sigan las líneas de sus partidos políticos y no más bien actúen de acuerdo a las necesidades que en ese momento o que presenta la República Dominicana, entonces vamos a seguir teniendo problemas como estos y cada 4 años nos vamos a ver en la obligación de modificar leyes que fueron recientemente aprobadas por el simple hecho de que a los partidos políticos que tenían mayoría en ese entonces, al momento de la aprobación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, les dio simplemente la gana de aprobarla a su manera, al beneficio de ellos, cosa que es completamente incorrecto, porque digo yo, al legislador lo elige el pueblo. Es verdad que es el representante de un partido político, pero primero debería pensar en la mayoría y en la colectividad, que es el pueblo dominicano, no hacerse trajes a su medida, como por ejemplo ese tema de los regidores, sí, que me imagino que está dentro de los 7 puntos que dice el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, que hay que cambiar de esa ley de régimen electoral, la forma en la que se están eligiendo los vocales y los regidores en los diferentes municipios, que por eso ven ustedes, señores, que en la gran mayoría de los municipios, las personas que llegan allí, óiganme, un regidor gasta millones de pesos para lograr obtener esa regiduría y luego entonces usted lo ve haciendo negocios y por eso está sumergida la municipalidad en tanta corrupción, porque si aquí se destaparan la gran cantidad de auditorías que se le han hecho a los diferentes ayuntamientos del país, usted pudiera darse cuenta del porqué de lo que le estoy diciendo. Porque son muchas las cosas que se dan en la municipalidad, pero todo empieza ahí, al momento en el que se le facilita a la persona elegir un funcionario público electo. Por ejemplo, en el caso de los diputados, ustedes vieron que se colocó el tema del arrastre por parte del senador. Sí. Ahora ya no, bueno, viceversa, es en el senador, se lo arrastraban los diputados, si un diputado sacaba una gran cantidad de votos, todos eran sumados por el senador, pero el método de Home continuó igualito, porque lo vimos que se aplicó, si el senador entonces saca una gran cantidad de votos, entonces se lo reparten entre los diputados y se aplica el método de Home. Eso no se quitó de la ley de régimen electoral, eso se quedó igualito, eso no se modificó. Yo no sé si se estará planteando ahora la modificación, no conozco lo que entregó el CES al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pero ojalá y ahora los legisladores sean bastante responsables y si van a reformar estas leyes, que lo hagan con toda la responsabilidad y sobre todo con toda la sensatez necesaria. Bueno, yo lo que puedo agregarle a eso, Yaniris, es que ojalá la Cámara de Diputados incluya ahora en la presente legislatura esa propuesta que viene reclamando y recordando el actual presidente del Pleno de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques, que desde su llegada a la dirección de la Junta Central Electoral ya más de un año, ¿verdad?, viene reclamando y recordándole e insistiendo ante la Cámara Legislativa para que la ley electoral sea modificada a los fines de que las próximas elecciones, porque todo enfila hacia las próximas elecciones y sus preparativos, llegue con un instrumento legal donde ese tribunal electoral, que es la Junta Central, pueda discernir mejor y diagnosticar, como aquí le llamamos siempre, los resultados electorales a los fines de evitar
todo ese lloriqueo que se arma y que todos los sectores queden satisfechos con los resultados que la propia ley tiende a proporcionar, porque si se habla de modificar, dos leyes que constituyen la Junta Central Electoral, que rigen todo allí, pues serían los propios candidatos. ¿Y quiénes son los candidatos? Los propios legisladores. Ahí están todos los partidos, entonces debe haber un interés mayúsculo, primero de todos los partidos políticos a participar en las próximas elecciones, que puedan reorientar si se quiere, porque algún tipo de disciplina debe impregnar en los partidos políticos, aunque ya esa doctrina ideológica hace mucho que se fue, pero debe haber alguna dirección partidaria que pueda reunirse con los representantes legislativos, que son los llamados a legislar y a contribuir a la modificación de los artículos concernientes a las leyes electorales. Bueno, es tanto así que no ha podido ni ha querido la Junta Central Electoral aplicar la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos a esta campaña de destiempo que tienen algunos partidos. Pero esa es la República Dominicana, ese es en el país en el que vivimos, y hasta que no se modifiquen esas leyes, pues cada quien andará haciendo de la suya. Señores, es momento de irnos a nuestra primera pausa. Les invitamos a que se queden con nosotros porque venimos con más en este foro de opinión. Continuamos, estamos de regreso en este foro de opinión. Gracias por seguir con nosotros y agradecer también a quienes se suman en este minuto a este programa. De verdad que nos sentimos agradecidos porque hoy, Claudio, tenemos un invitado especial con el que vamos a conversar más adelante acerca de todas esas situaciones que se han estado produciendo con los empleados o servidores públicos que fueron desvinculados de las diferentes instituciones. Más adelante estaremos conversando con el doctor José Monegro Gavilán, que vamos a tener la oportunidad de conversar de ese y otros temas, porque también nos va a contar cuál ha debido ser el accionar de las diferentes instituciones y, por supuesto, del Ministerio de la Administración Pública, el MAP. Pero tenemos que antes nosotros hablar de la situación que está enfrentando nuestro vecino, amigo y hermano país de Cuba. Una situación que tras el paso del huracán Ian, que ha dejado pues la parte del occidente de Cuba completamente devastado, un huracán que tocó tierra en Cuba, categoría 3. Ya ustedes se pueden imaginar lo que significa un huracán categoría 3 en Cuba, que es un país que todavía se ve sumergido entre tantas necesidades, entre tantas situaciones, y tomen de referencia lo que ocurrió en el este del país la semana pasada con el huracán Fiona, que fue solamente categoría 1 y dejó la zona este del país con ya unas pérdidas cuantificadas por el mismo Poder Ejecutivo de más de 20.000 millones de pesos, todavía sin conocer cuál ha sido la situación en materia de agricultura. Imagínense si los daños, sin cuantificarlos de agricultura, sobrepasan los 20.000 millones de pesos y fue un huracán categoría 3, imagínense lo que pudieran estar pasando nuestros hermanos los cubanos. Con un ciclón que termina saliendo categoría 4 de Cuba hacia Florida, se da cuenta en las últimas informaciones. Cuba ha quedado, según los últimos reportes, prácticamente a la oscura. Un gran daño en tendido eléctrico, en su agricultura, en las viviendas, ni hablar, de manera que es momento entonces de que todos los sectores amigos de Cuba y solidarios con Cuba ahora, un país que siempre lo ha sido con el mundo en todas las veces que ha podido y con lo que ha podido, ayudar a ese país que, como usted bien dice, ese bloqueo por décadas lo mantiene sucumbido en una economía muy precaria, y ahora con la llegada de este fenómeno ya ustedes saben lo que puede estar ocurriendo allí. Pero mucha fe,
un pueblo disciplinado que sabe organizar sus cosas, de eso sí podemos dar testimonio, y se recuperará. Así es, ahora está completamente apagada la isla de Cuba, esas son las informaciones que tenemos, de acuerdo a las informaciones internacionales que se han ofrecido a través de las agencias de prensa, pero la verdad es que Cuba ha venido teniendo situaciones durante varios meses ya con apagones y con todo el tema de la electricidad en los hogares. Vamos a ver si tras el paso de este huracán y la devastación de esa zona occidental de Cuba, pues las cosas desde el gobierno cubano, desde ese régimen que se ha venido implementando en ese país, pueda cambiar un poquito y ser cada vez más flexible. Cuba, que a propósito acaba de salir de una consulta, un referéndum en el que estaban tomando la decisión, no he visto todavía los resultados, de si pueden permitir o no el matrimonio entre personas del mismo sexo y si estas personas pudieran adoptar niños también. Yo entiendo desde aquí que el gobierno cubano debe ser un poquito más flexible, pero eso lo pienso yo, que vivo en la democracia. No, más bien pueden pensar así aquellas personas que viven sumergidos en un comunismo completo y radical. Decir que entonces ya serían 3 las islas del Caribe golpeadas fuertemente en estas últimas 3 semanas por el paso de huracanes en esta temporada ciclónica. Estuvo Puerto Rico primero, sí, golpeada por el huracán Fiona, que fue el mismo que afectó la zona norte. Pasó en Puerto Rico categoría 1, al igual que en la República Dominicana. Salió de la República Dominicana categoría 2, el huracán Fiona, y se dirigió hacia las Bahamas. Entonces, ya saben ustedes lo que le acabamos de decir, que ocurrió entonces con el huracán Ian en Cuba, y que está pues llegando a la Florida, y parece que va a dejar también daños por allí, porque ya es un huracán categoría 4, Claudio. O sea que tiene bastante poder, y si el desplazamiento, aunque los vientos son bastante fuertes, porque si es un huracán categoría 4, imagínense ustedes lo que pudiera estar ocurriendo por ahí. O sea que el mundo está gritando fuertemente, la tierra está gritando fuertemente de que debemos nosotros los seres humanos ser un poquito más amorosos con ella, y que debemos tratarla un poquito mejor. Ojalá y esto llame la atención a las autoridades y también a las diferentes organizaciones internacionales, de que hay que actuar ya respecto al calentamiento global, de que hay que actuar ya en cuanto a los temas medioambientales que se han propuesto desde la ONU, desde la misma OEA, y que al final solo se han quedado en palabras, porque ninguno de los países están cumpliendo con los acuerdos que se han estipulado desde allí. Saludar a la región este del país, que fue devastada por Fiona. Se da cuenta de que prácticamente termina el fluido eléctrico de ser restablecido en la mayoría de las comunidades de Higüey, El Ceibo, Atomayor y toda esa zona en la que el tendido eléctrico sucumbió durante la semana pasada con el paso de ese fenómeno, entre otros servicios que se han ido resolviendo. Así es, todavía faltan las viviendas, falta mucho que hacer por el este, y nuestra solidaridad para todos los hermanos que están en esa región, así como también a los cubanos que han estado pasando una situación bastante difícil. Señores, vámonos a nuestra segunda pausa, y al regreso entonces venimos con esta importante entrevista a José Monegro Gavilán, quien es abogado, y con él vamos a hablar de diferentes temas de la administración pública. Quédese con nosotros.